voy a contarte una historia que tiene todos los ingredientes de una tragedia épica: poder, traición, ambición, y un final tan impactante que aún resuena a lo largo de los siglos. Una historia de familia rota, de un padre que amó demasiado y un hijo que se perdió en su propio orgullo. Hoy hablaremos de Absalón, el hijo rebelde del rey David. Era alto, fuerte, apuesto. Absalón era el tipo de persona que atraía todas las miradas. Se decía que desde la planta de sus pies hasta la coronilla no tenía defecto alguno. Su cabello, largo y pesado, era motivo de admiración en todo Israel. Pero detrás de esa belleza había algo más, algo oscuro. Absalón era el tercer hijo del rey David, el gran monarca que unificó a Israel. Pero, como tantas veces ocurre, la gloria externa escondía tormentas internas. La casa de David estaba marcada por el caos familiar. Todo comenzó con un crimen terrible. Amnón, otro de los hijos de David, violó a su media hermana Tamar. Y Tamar era la hermana de Absalón. David, su padre, no hizo nada. No hubo justicia, no hubo castigo, solo silencio. Y ese silencio encendió una furia que ardió durante años en el corazón de Absalón. Durante 2 largos años esperó. Fingió calma, pero planeaba venganza. Hasta que finalmente lo hizo. Organizó una fiesta, atrajo a Amnón y lo mandó a asesinar. La justicia, a su modo. Pero no era justicia, era venganza pura. Y entonces huyó. Absalón escapó a Gesur, el reino de su abuelo materno. Allí pasó 3 años en el exilio. Y mientras tanto, David sufría. Sufría la muerte de un hijo y el exilio de otro. Pero no movía un dedo. Otra vez, el silencio reinaba donde debía haber decisión. Hasta que uno de sus generales, Joab, decidió intervenir. Joab convenció a David de traer de vuelta a Absalón. Pero el rey impuso una condición. No quería verlo. Ni una sola palabra, ni una sola mirada. Absalón volvió a Jerusalén, pero era como si estuviera muerto en vida, ignorado por su padre, deshonrado ante el pueblo. Y aquí es donde la historia empieza a volverse peligrosa. Porque un corazón herido, ignorado y sediento de poder puede transformarse en algo temible. Pasaron 2 años. 2 años en los que Absalón no vio el rostro de su padre. 2 años cocinando el resentimiento, viendo cómo David seguía gobernando mientras él, el hijo real, era tratado como un fantasma. Hasta que decidió tomar el destino en sus propias manos. Primero, forzó un encuentro con David. Literalmente, prendió fuego a los campos de Joab para llamar su atención. Un acto desesperado, pero efectivo. Finalmente, David accedió a recibirlo. Absalón se postró ante su padre, y el rey lo besó. Pero aquel gesto no sanó nada, porque mientras David intentaba cerrar heridas con una caricia superficial, Absalón ya tenía otro plan en mente, el plan de todo rebelde que cree merecer el trono. Poco a poco, empezó a construir su imagen pública. Se colocaba a la entrada de la ciudad, escuchaba las quejas del pueblo, prometía justicia, hablaba con cercanía, con carisma. Era el príncipe del pueblo, el que sí los escuchaba, el que sí los entendía. Y durante 4 años tejió una red de lealtades, hasta que lo hizo. Con una excusa religiosa, un voto que debía cumplir en Hebrón, Absalón pidió permiso al rey para ausentarse. David, confiado, se lo permitió. Pero Hebrón no era un lugar de oración esa vez. Era el inicio de una revolución. En Hebrón, Absalón se proclamó rey. Envió mensajeros por todo Israel y su popularidad, construida durante años, dio frutos. La rebelión prendió fuego como pólvora. Muchos se unieron a él. Incluso Aitofel, uno de los consejeros más sabios de David, lo abandonó para servir a Absalón. David, viejo y herido por la traición de su propio hijo, tuvo que huir. Una vez más, el rey de Israel se vio obligado a dejar Jerusalén, humillado, cubierto de polvo, con lágrimas en los ojos.
Y aquí es donde el drama alcanza su punto más alto, porque ya no era solo una lucha por el poder, era una guerra entre padre e hijo, una guerra que solo podía terminar de una manera. David escapó de Jerusalén con sus seguidores más fieles, cruzó el río Jordán, subió montañas, se escondió entre desiertos. El rey ungido por Dios, humillado por su propio hijo. Pero no estaba solo. Con él iban valientes guerreros, estrategas leales, y sobre todo, un dolor que lo acompañaba como una sombra. Mientras tanto, Absalón entraba triunfante a la ciudad santa. Su melena resplandecía al sol, su ego más aún. Tomó el palacio, se sentó en el trono. Pero no entendía que gobernar es mucho más que sentarse en una silla de oro. Absalón creía que había ganado. Y entonces comenzó el contraataque. David reorganizó sus tropas desde el exilio, nombró comandantes, ideó estrategias, pero, sobre todo, dio una orden clara. Trátenme con delicadeza al joven Absalón, por amor a mí. No lo quería muerto, porque a pesar de todo, seguía siendo su hijo. Y así llegó el día de la batalla final. En el bosque de Efraín, las tropas de David y Absalón se enfrentaron. Fue un combate brutal. Los árboles parecían cómplices de la tragedia. El terreno traicionero se convirtió en un campo de muerte. Y allí ocurrió lo impensable. Absalón, montado en una mula, huía en plena batalla. Su cabello, aquel símbolo de orgullo y belleza, se enredó en las ramas de una gran encina. La mula siguió de largo, y él quedó colgando, suspendido entre el cielo y la tierra, inmóvil, vulnerable, preso de su vanidad. Un soldado lo vio, pero recordó la orden de David: no lo mates. Corrió a avisar a Joab, y Joab no tenía paciencia para sentimentalismos. Clavó 3 dardos en el corazón de Absalón mientras colgaba, indefenso. El hijo rebelde había muerto. La noticia no tardó en llegar. Un mensajero corrió sin aliento hasta el campamento de David. «Señor, hemos vencido. La rebelión terminó». Pero David no preguntó por la victoria. No preguntó por el trono, ni por Jerusalén, ni por su ejército. Solo hizo una pregunta. ¿Está bien el joven Absalón? El silencio del mensajero fue suficiente para que el corazón del rey se rompiera. Y entonces David hizo lo impensable para un rey victorioso. Cayó de rodillas, cubrió su rostro con las manos y lloró como un padre derrotado. «Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío». Su lamento retumbó como un eco eterno en las colinas. Porque sí, David había ganado la guerra, pero había perdido a su hijo. La victoria se volvió amarga. Sus generales, sus soldados, esperaban celebración, pero encontraron duelo. Joab tuvo que enfrentarlo. Le habló con dureza, diciéndole que si no salía a agradecer a sus hombres, todos lo abandonarían. Y David obedeció, pero lo hizo con el corazón hecho pedazos. Ese día, todo Israel supo que incluso los reyes más poderosos pueden ser derrotados por el amor a un hijo. La historia de Absalón no es solo la de un hijo rebelde. Es la historia de cómo el orgullo puede cegar, cómo el dolor puede silenciar a los justos, y cómo incluso los corazones más nobles pueden romperse cuando el amor y el deber entran en guerra. Absalón quería justicia por su hermana, quería ser visto, ser amado, ser rey, pero eligió el camino de la venganza, la traición y la ambición desmedida, y en ese camino lo perdió todo. David, por su parte, fue un hombre según el corazón de Dios, pero un padre muchas veces ausente. Amó a Absalón, sí, pero lo amó tarde, lo amó en silencio, y cuando quiso abrazarlo, ya era demasiado tarde. Esta tragedia, escrita hace miles de años, sigue hablándonos hoy. Nos recuerda que las heridas familiares pueden ser más letales que las espadas.
que el poder sin propósito se convierte en destrucción, y que el perdón, cuando llega tarde, ya no puede cambiar el final. Absalón murió colgado de su orgullo. David vivió con el eco de su llanto. Y en esa grieta entre el padre y el hijo, se escribió una de las historias más conmovedoras de toda la Biblia. Porque no hay trono que valga más que un abrazo a tiempo. Y no hay guerra más dolorosa que la que se libra entre quienes deberían amarse.